Esta historia vamos a estar desarrollando lo que ya hemos mencionado hace unos minutos. Primer libro de Samuel, capítulo 16, para los que todavía están buscando, versículo 10 al 13. Voy a permitirme leer, hermanos, por efectos del desarrollo del mensaje y de los puntos que extraje, la nueva traducción viviente. Así es que si usted quiere corroborar esta versión que voy a leerle, usted puede ponerle ahí en su Biblia una anotación, nueva traducción viviente. Pero vamos a leer la Biblia que usted tiene también ahí en su mano. Y dice así el versículo 13, leemos la palabra del Señor con la bendición del cielo, con la bendición de lo alto. Dice, de la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. ¿Cuántos hijos tenía Isaí? ¿Seguros? Ok. Solamente es para romper el hielo, ¿eh? Bueno, pero de la misma manera, dice la Escritura, le presentó sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos todavía. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Nomás por preguntón, yo decía Saúl. ¿Serán todos los hijos que tienes? Y yo creo que Isaí hizo una pausa y como que comenzó a contarlos a todos en fila. No sé, yo estoy especulando en lo que la Escritura guarda silencio, pero lo que sí dice es que Isaí dijo, ¿queda todavía el más joven? Contestó Isaí, pero no está aquí, está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel, porque no nos sentaremos a comer. Wow, qué énfasis dio el profeta, ¿verdad? No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven que llegó, o el joven que vino, era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos. Y él, el que está a tu lado, no está hablando del pastor, está hablando de David. Dice, y el Señor dijo, este es, úngelo. O sea, Samuel escuchó una voz que provenía de Dios y dijo, ninguno de esos 7 vas a ungir, este es, le dice, úngelo. Y al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor, subraya usted ese versículo, y el Espíritu del Señor vino con gran poder. Diga conmigo, gran poder, porque eso es crucial en el mensaje, hermanos. Vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel, el profeta, regresó a Ramá. Padre, ponemos en tus manos este mensaje. Creemos, Señor, que es tu Espíritu Santo quien nos inspira, pero también es ese mismo Espíritu Santo, Señor, que nos da el entendimiento. Así es que sometemos nuestra voluntad a ti y ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor. Quiero continuar con mi introducción. Ya dijimos que los expertos, como los mecánicos, mencionan y aseguran que el aceite es la vida de, ¿qué dijimos? Del motor. Yo quiero hacer esta comparación, a lo mejor es una comparación burda, pero quiero hacer una comparación entre la vida del motor de un auto y la vida que emana del corazón del creyente o del ser humano. Y aquí caímos como una conclusión, hermano, en esta alegoría o en este ejemplo. Bueno, que no importa si tu auto es antiguo o moderno. No importa si tu auto es elegante o es austero. Tampoco importa si tu auto es económico o de lujo. No importa si tu auto es chino o alemán. Todos, diga conmigo todos. Todos los autos necesitan aceite para funcionar. Y tampoco importa si tú eres un cristiano antiguo o moderno. ¿Dónde están los cristianos antiguos? No importa tampoco si tú eres un cristiano elegante o austero.
Tampoco importa si tú eres un cristiano chino o alemán. Todos los cristianos necesitamos aceite para funcionar. Diga conmigo, todos lo necesitamos. Todos necesitamos, hermanos, saber y conocer el tema del Espíritu Santo. Porque un auto, así como un auto sin aceite, difícilmente llegará a su destino. De la misma manera, un cristiano sin aceite podrá cumplir su propósito aquí en la tierra. Y déjame decirte que Dios nos ha llamado para cumplir un propósito específico en esta tierra. Y necesitamos no solamente de tener la certeza de que somos salvos, porque eso es importantísimo para cualquier creyente, sino también depender de un buen mantenimiento, de una buena unción fresca cada día del Espíritu Santo, no solamente para cumplir y llenar 2 horas en el calendario de la semana, no solamente para cumplir con un requisito en la iglesia, sino que esto es vital, iglesia, para nuestra vida diaria. Alguien dígame amén si lo está entendiendo hasta aquí. Así como un auto no puede cumplir su propósito, hermanos, el aceite, diga conmigo el aceite. El aceite no es opcional en la vida de un creyente. El aceite no es opcional en la vida de un líder. El aceite no es opcional en la vida de un pastor. Recordamos lo que la Biblia dice, que no es con espada ni con ejército, dice el Señor, sino con su Santo Espíritu. Iglesia, necesitamos la unción del Espíritu Santo para poder hacer la obra que Dios nos ha encomendado aquí en la tierra. Lo necesitamos. Diga conmigo, lo necesitamos. Aquí tenemos una representación, ¿verdad? Lo primero que pudimos recabar, la representación de 2 depósitos donde se almacena el aceite. Uno es como el que comentábamos al principio, el que se utiliza en la industria automotriz para dar mantenimiento a los automóviles, para salvaguardar su vida o alargar su vida funcional aquí en la tierra. Y el otro pues es un depósito de aceite de oliva. Yo le pregunto, ¿con cuál de los dos usted se guisaría un par de huevitos en la mañana? ¿Con cuál de estos dos? Ahí usted escoja, ¿eh? Pero lo que sí es necesario entender, es urgente entender, hermanos, que en nuestra vida espiritual como creyentes necesitamos del aceite que Dios envía a nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. La semana pasada hablamos del fuego, hoy vamos a hablar un poquito acerca del aceite. Y si Dios nos presta vida y salud, la próxima semana estaremos hablando de otro símbolo muy importante que encontré por ahí en Génesis. Pero no quiero adelantarle más. Hoy vamos a ver lo que es un cambio de aceite. Diga conmigo, un cambio de aceite. El aceite en la Biblia simboliza o es otro de los símbolos para referirse al Espíritu Santo y a la unción del Espíritu Santo. El Salmo 133 que leímos ahorita antes de empezar o mencionamos antes de iniciar, habla cómo el salmista compara la relación de la iglesia, la comunión de la iglesia, la coinonía de la iglesia, tan importante como dice, es como el aceite, es como el óleo que es derramado sobre los reyes, sobre los profetas. Asimismo, hermanos, es un tema muy importante que encontramos no solamente en el Antiguo Testamento, sino en toda la Escritura. El tema del aceite o el tema de la unción está implícito. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros entendamos que es vital para nuestra vida, no solamente los domingos, sino para nuestra vida cotidiana. Regresando a la historia de Samuel y de David, cuando Samuel toma el cuerno del aceite y derrama el aceite sobre David, la Biblia dice, hermanos, que esto es algo que me impactó mucho en el versículo 13, que luego de que el profeta derrama el aceite sobre el muchacho, dice, el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder. Diga conmigo, gran poder. El Espíritu Santo empoderó, hermanos, desde ese día la vida de este joven llamado David. Y la Biblia dice que nunca más la vida de este joven volvió a ser la misma. Hubo un parteaguas en su vida, hermanos. Él creía en Dios, amaba a Dios, pero ese día
Dios hizo algo que marcó su vida para siempre. La vida de David jamás volvió a ser la misma, porque cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti con gran poder, tu vida no puede ser la misma. Y de esa misma manera Dios quiere derramar su Espíritu Santo sobre tu vida esta mañana. ¿Cuántos lo quieren, hermanos? Ok, un aceite nuevo sobre tu vida. Dios quiere refrescar nuestra vida espiritual, que a veces por la falta de aceite ha quedado por ahí. Ayúdeme por favor a utilizar una palabra. Cuando se enmojecen las piezas, ¿qué es lo que pasa? ¿Perdón? Oxidación. ¿Qué otro sinónimo podemos ponerle? Por la falta de aceite. ¿Perdón? Corroer también. Muy bien, hermano, esa palabra está buena también. Y estamos expuestos a que suceda todo eso, hermanos, por no haber una buena lubricación en nuestra vida espiritual. Y a veces caemos en la rutina, a veces caemos en la monotonía. La semana pasada hablamos de que perdemos nuestra capacidad de asombro porque no hay nada fresco en nuestra vida, hermanos. Y así como el motor corre el riesgo de desvielarse, el corazón del creyente también corre el riesgo de secarse, de corroerse, de oxidarse, de enmojecerse. Y probablemente haya muchos más sinónimos, pero todo esto es por una falta de aceite, de una buena lubricación. El Espíritu Santo, hermanos, ese día empoderó la vida de este joven llamado David, y dice la Biblia que nunca más volvió a ser la misma. Porque una persona ungida por el Espíritu Santo, hermanos, así como estamos viendo ejemplos de lo que puede suceder sin la unción del creyente dada por Dios para la persona, de esa misma manera, hermanos, una persona ungida por el Espíritu Santo tiene la capacidad, escúchame, de realizar tareas que van más allá de lo natural. Humanamente todos somos capaces de hacer muchas cosas, pero cuando hablamos de una unción del Espíritu Santo, la persona que es ungida, como dice la Escritura, que el Espíritu Santo vino sobre él con gran poder. Ese gran poder en el original habla de explosión, de dunamis, de dinamita, de una capacidad sobrenatural que ahora tiene el creyente. Por ejemplo, David seguramente tenía cursos o tenía conocimiento de música. Quizás David en su experiencia tenía la experiencia de agarrar la onda y de tirar piedras. Quizás practicaba con botes, no sé si había botes en ese tiempo. Practicaba con osos, con leones. David tenía experiencia en algunas áreas de su vida. Quizás podía tener la experiencia hasta de matar leones, osos, cada vez que venían y atacaban el rebaño, su rebaño. Pero David tenía la necesidad, y necesitaba unción para derribar gigantes. Para derribar gigantes. ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? Que tú y yo necesitamos también una habilidad sobrenatural. No una habilidad que poseemos naturalmente, sino necesitamos una habilidad sobrenatural para vencer los gigantes con los que nos enfrentamos todos los días. Todos los días, hermano, estamos usted y yo luchando contra gigantes. Dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, ¿qué más? Potestades, todos esos gigantes, hermanos, que se levantan en tu contra, en nuestra contra, y que necesitamos la unción de Dios, un poder sobrenatural para derribar esos gigantes en el nombre de Jesús. Alguien dígame amén si estamos entendiendo hasta aquí. Tú y yo necesitamos una habilidad sobrenatural, hermanos. No es con buenas intenciones como vamos a derribar nuestros gigantes. No es con palabrotas como vamos a derribar nuestros gigantes. No es con nuestro carácter que vamos a derribar esos gigantes. No, esos gigantes van a caer por la unción de Dios en tu vida en el nombre de Jesús. Escucha esto. El diferenciador, lo que hace la diferencia, el diferenciador más grande en tu vida no son tus estudios.
Lo que nos hace diferentes a ti y a mí, mi amado hermano, no son nuestros títulos. No son tus talentos, no son tus habilidades, no es tu experiencia, sino la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Si tú quieres y si tú vas a dejar huella en esta tierra, es porque el Espíritu Santo de Dios ha estado sobre ti todos los días de tu vida, como dice que estuvo sobre David. Después de ahí su vida no volvió a ser la misma. La unción del Espíritu Santo, tienes que escuchar esto, la unción del Espíritu Santo te va a abrir puertas que tu carisma no te puede abrir. Eso es Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo te va a dar resultados que tu esfuerzo y tu conocimiento no te pueden dar. Conozco mucha gente que tiene mucho carisma para hablar y para predicar. Conozco mucha gente que se esfuerza, estudia y esos estudios no le han podido dar los resultados que te puede dar cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre ti. La unción del Espíritu Santo te va a llevar a lugares donde tu talento no te pueden llevar. La unción del Espíritu Santo, mis amados, y de esto quiero hablarte reiterativamente durante el mensaje. La unción del Espíritu Santo no solo funciona para un servicio dominical, sino que la unción es efectiva todos los días de la semana, las 24 horas del día. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente hemos caído en el error de encasillar al Espíritu Santo, su poder, su efecto sobrenatural sobre nosotros, para tener un buen servicio, para cumplir esas 2 horas de requisito los domingos. Pero el Espíritu Santo es más allá, es más que eso. Lo necesitamos, hermanos, todos los días de nuestra vida, todos los días de la semana, las 24 horas del día. Así es que por favor voltee con alguien y dígale: tú necesitas la unción del Espíritu Santo. Dígale: tú necesitas la unción del Espíritu Santo. Hermano, y la necesitamos más de lo que imaginamos. Por eso es que le pongo aquí estos 2 ejemplos. Por eso es que le hablaba acerca de la relación o el ejemplo o la alegoría entre un automóvil y el corazón del ser humano. Así como un automóvil lo necesita, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que dependemos de Dios? Yo dije dependemos de Dios, porque creo que los que estamos aquí dependemos de Dios, ¿verdad? Necesitamos de la unción de su Espíritu Santo para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Y lo necesitamos más que un tema solamente, hermano, de teología. Porque cuando hablamos nosotros en el Instituto Bíblico del tema del Espíritu Santo, hermano, nos abarcamos un montón de tiempo. Diferentes corrientes, diferentes maneras de pensar, diferentes posturas teológicas y un sinnúmero de cosas que existen, hermano, que si habría tiempo podríamos retomarlas. De hecho, ahí hay un libro afuera de los que he estado regalando los últimos domingos, un libro que habla acerca del Espíritu Santo. Lléveselo a casa, es suyo, es para eso. Pero créamelo, hermano, iglesia, necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida más de lo que imaginamos. Más de lo que imaginamos. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, iglesia, para criar a nuestros hijos. Oiga, platicaba ahorita con mi hermano Felipe. Digo, le estoy pidiendo a Dios mucha sabiduría, hermanos, para tocar temas actuales que nos aquejan. No solamente como sociedad, sino como en la iglesia. Hablando de la identidad de género, hablando de feminismo, hablando de tantas cosas, hermano, que allá afuera lo vive usted todos los días. Y la iglesia no es la excepción. Entonces necesitamos la unción del Espíritu Santo para la crianza de nuestros hijos, hermanos. Ellos son bombardeados todos los días por esta agenda, hermano. Son bombardeados por esta infinidad de ideologías que nace una nueva cada 2 horas. Y usted y yo como padres necesitamos la ayuda y la guianza del Espíritu Santo para criar a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos la unción del Espíritu Santo, hermanos, para resistir la tentación allá afuera. Todos los días. Es más, aquí mismo en la iglesia estamos siendo tentados muchas veces.
Necesitamos la unción del Espíritu Santo para sobresalir en nuestro trabajo, en nuestras empresas, en nuestros negocios, para hacer la diferencia entre el que roba y el que no lo hace, para salir adelante, etcétera, etcétera. Pero también necesitamos la unción del Espíritu Santo para servir en nuestra iglesia. Déjeme se lo repito, para servir en nuestra iglesia. No podemos tener un servicio de excelencia en la casa del Señor si no estamos sujetos a la voluntad y a la llenura del Espíritu Santo de Dios. Se han estado haciendo algunas invitaciones en algunos domingos atrás para que usted se levante, contribuya, participe en el desarrollo de su iglesia, Pero estoy convencido de que no podemos hacerlo si el Espíritu Santo no está derramado sobre nosotros. El Espíritu Santo capacitaba, hermano, aquel que era portador de esa unción y de esa presencia. Asimismo, la unción del Espíritu Santo, hermanos, no solo es para usarla dentro de las 4 paredes de la iglesia. Es necesario dentro y fuera también de la iglesia. Si queremos marcar una diferencia en nuestra vida, si queremos marcar la diferencia, hermano, en la estancia que usted y yo tenemos aquí en la tierra, tú y yo necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren esa unción en esta mañana? Levánteme su mano. Ok. Podemos concluir, hermano, todo lo que hemos hablado con lo siguiente. Tanto el ejemplo del auto como el ejemplo del ser humano y su corazón para el Señor. No podemos andar por la vida sin ello. No podemos darnos el lujo de andar sin esa unción todos los días. Y yo quiero leer un versículo que viene en el libro de Lucas, para que vea que la unción no solamente es del Antiguo Testamento. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4. Uno de tantos versículos, pero este yo creo que es el más importante a mi criterio. Lucas capítulo 4, versículo 18. Aquí en mi Biblia las letras están con rojo, con rojito. ¿Qué quiere decir eso? Que el que está hablando es ¿quién? Cristo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el verso 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿A dónde te quiero llevar con esto? Que si el mismo Señor Jesucristo necesitó de esa unción para completar su ministerio, para completar su propósito aquí en la tierra, ¿qué te hace pensar a ti que no la necesitas? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que podemos vivir, hermanos, sin esa unción sobre nuestras vidas? Es que por favor, hágame un favor bien enorme. Dígale otra vez a la persona que está a tu lado, tú necesitas la unción del Espíritu Santo. Aunque le caiga gorda, dígale, tú necesitas la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora dígale usted, dígale, tú también, no te hagas, dile, tú también. La necesitamos todos, hermano. Y cuando hablamos del tema del Espíritu Santo, vuelvo y repito, es un tema muy amplio, hermanos, muy amplio, pero también es fundamental en la vida del creyente. Y yo creo que Dios te ha traído aquí en esta mañana para escuchar este mensaje, porque necesitamos de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Alguien dígame amén, por favor, a esto. Entonces quiero hablarte de tres cosas que casi no se predican acerca de este tema. Se predican cómo recibirlo, se predican de las manifestaciones, se predica de tantas cosas, hermano. Pero hoy quiero hablar en base a lo que acabamos de leer, en la experiencia de David. Quiero hablarte de tres cosas que ciertamente casi no se predican acerca de este tema, pero que nos van a ayudar a desear, hermanos. Este es mi propósito, este es mi interés, hermanos. Que no solamente tú entiendas la teología, que no solamente tú aprendas de teología en esta mañana, sino que tú salgas por esa puerta deseando vivir cada día sobre esa unción, hermanos. Este es el propósito por el cual Dios me tiene en esta mañana. Que tú salgas, hermano, por esa puerta anhelando
vivir y caminar bajo la unción del Espíritu Santo. Dice la Biblia que la vida de David no fue la misma. Si su Espíritu Santo reposa sobre tu vida tampoco va a ser igual. Tu vida tampoco va a ser la misma. Así es que yo quiero animarte a que bajo estos 3 puntos bien sencillos, hermano, que vamos a desarrollar, tú logres, hermano, salir por esa puerta deseando vivir cada día, vivir bajo esa unción en el nombre de Jesús. Y que esos 3 puntos, hermano, nos ayuden y a entender que están al alcance de todo creyente. Porque a veces cuando mira, hermano, por internet se ven tantas cosas y no todas son bíblicas, no todo es sana doctrina. Podemos bajo la Escritura analizar y emitir un juicio si lo que vemos es un mover genuino del poder de Dios o solamente es pura farándula. Y hay mucha gente que bajo esos conceptos dice, ¿yo cuándo voy a poder estar a esos niveles? ¿Yo cuándo voy a poder soplarle a la gente y que se caiga? Bueno, si acabas de desayunar menudo con harta cebolla, quizás tu aliento sirva para derribar a 2 o 3. Pero no me refiero a eso, sino que bíblicamente, hermano, esas verdades, escúchame, están a nuestro alcance. Están a nuestro alcance. Dios puede ungirte a ti en esta mañana. Gracias por su entusiasmo. Dios puede ungirte a ti, a mí, y vamos a ver que estos 3 puntos, hermanos, nos van a ayudar a desearlo. Más allá de lo místico, más allá de lo irracional, que a veces ni siquiera le damos nosotros una correcta interpretación. Más allá de eso, la unción del Espíritu Santo es tan sencilla, hermano. Tan sencilla que hoy tú y yo, escúchame bien, podemos ser llenos de esa unción del Espíritu Santo. Gracias por su entusiasmo. Entonces, 3 grandes verdades acerca de la unción que nos ofrece el texto que acabamos de leer, con el que comenzamos en primer libro de Samuel. Pero si usted me ayuda por favor con su Biblia, vamos a conocer la primer verdad que está en el Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. ¿Alguien lo tiene? Mire, palabras textuales de David. Nadie se inventó esto. Dice el versículo 5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Otra vez, he aquí, dice el Salmo 51, verso 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y la primera gran verdad, hermano, que encontramos aquí es que cuando se trata de ungir a alguien, ya dijimos que el deseo de Dios es ungirte. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La primera verdad que encontramos en las palabras del mismo David es que cuando Dios quiere ungir a alguien, cuando Dios está determinado a enviar su Santo Espíritu sobre alguien, Dios no consulta tu pasado. Y esto lo puedes apuntar tú, si eres de los que anota esto. Dios no consulta tu pasado para ungirte. Escúchame bien, te lo voy a repetir. Dios no consulta tu pasado para ungirte. Tu pasado no puede venir a apuntarte para hacer que Dios desista su deseo de ungirte. Todos somos pecadores. Levante la mano el que no es pecador, por favor. Todos somos pecadores. Pero tampoco estoy diciendo que porque tú estás en pecado, Dios te va a ungir y te va a escoger por pecador. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando hablamos que Dios, o nos referimos que Dios no consulta tu pasado para ungirte, mis amados, es Dios, primer cosa importante, es Dios quien te va a ungir. ¿Cuántos dicen amén? Es Él que te va a ungir. Y cuando Dios lo hace, no toma en cuenta tu pasado. No toma en cuenta tu pasado. Mucho se ha hablado de la procedencia o de la paternidad de David. Se ha hablado de tantas cosas. Muchos historiadores coinciden que si David era hijo legítimo de Isaí o no, etcétera, etcétera. Y se toman las palabras de él mismo en el Salmo 51 para afirmar que David era un hijo ilegítimo de Isaí, su padre. Era el pasado de David.
Pero yo me he determinado en esta mañana no hablar mal de David. Yo no voy a hablar más de lo que la Biblia habla. No voy a hacer que me meta en problemas cuando llegue al cielo y me encuentre con David. Pero de lo que sí puedo hablarte, hermanos, en esta mañana, es que a pesar de que David haya experimentado un pasado oscuro, escúchame, porque aquí encajamos todos. A pesar de que David haya experimentado un pasado turbio, oscuro, tormentoso, lleno de rechazo de su propia familia, de su padre, de sus hermanos, un pasado difícil, quizás en el colegio los amigos de David le hacían bullying, lo que conocemos ahora. Era señalado por la sociedad. Aún a pesar de todo ese historial, Samuel el profeta no consultó con su pasado. No tomó referencias de su pasado para ungir a David. Solamente escuchó la voz de Dios que dice: este es, úngelo. No preguntes su pasado, no preguntes quién fue su papá, no preguntes quién fue su mamá, no preguntes nada más, úngelo. Porque así hay mucho creyente hoy en día, hermanos, en nuestras iglesias. Así hay mucho creyente en nuestras iglesias. Dicen los psicólogos, clavándose la daga ellos mismos por su pasado, diciéndose: yo no soy digno de ser ungido por Dios, porque hice esto, esto y esto y esto, y la lista es larga. Y ellos mismos se desfacultan para ser ungidos por Dios por causa de su pasado. Que el pasado quede pisado, dicen algunos. Si ya Cristo te perdonó, tú eres un candidato, una candidata para ser ungida por Dios. Alguien dígame amén a esto. Así hay mucho creyente hoy en día caminando entre nosotros que por causa de su pasado, por causa de su origen, se sienten descalificados para ser ungidos por Dios. Pero yo he venido a decirte en esta mañana, hermano, de parte de Dios, que tu pasado no te descalifica para ser ungido. Aquí va de nuevo otra vez. Tu pasado no te descalifica para ser ungido. Quizás para la gente y para la sociedad, sí, estás reprobado, estás desfacultado. Pero la buena noticia, hermanos, en esta mañana, que el que unge es Dios. Tu pasado no te descalifica para ser ungido. Tu pasado, al contrario, te ha preparado para la unción. Estamos aquí, hermanos, porque reconocemos que le hemos fallado a Dios, que somos pecadores delante de Dios. Pero es precisamente nuestro pasado sepultado el que nos prepara para una unción fresca, para un cambio nuevo de aceite. ¿Alguien lo desea todavía? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque Dios conoce perfectamente tu pasado. A Dios no lo vamos a engañar. Dios conoce perfectamente tu pasado, tu presente y tu futuro. Y aún así, aún a pesar de eso, hermanos, Dios ha elegido derramar aceite sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello, hermano? Qué hermoso es nuestro Dios. Así que Dios no consulta tu pasado para ungirte. Ojo, no estoy diciendo que Dios unge pecadores, porque alguien puede decir: entonces vivamos nuestra vida como la hemos viviendo, sin arrepentirnos, y al cabo Dios nos unge. Esto es la hipergracia, lo que muchos predicadores enfatizan. No importa cómo vivas, no importa lo que haces, Dios es tan bueno que de todos modos te unge. No, Dios es santo y Él es fuego consumidor. Y tenemos que saber primeramente dónde estamos plantados, dónde estamos parados, delante de un Dios santo. Alguien dígame a esto. No estoy diciendo, no estoy promoviendo la hipergracia. Lo que estoy diciendo es que a pesar de haber sido pecadores, a Dios le plació ungirte, hermano. A pesar de ello, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo que Cristo murió por nosotros. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Que aun a pesar de lo que fuimos, Dios aún así desea derramar su aceite sobre nosotros. Esa fue la primera verdad. Primer verdad: Dios no consulta tu pasado para ungirte. Segunda verdad, la encontramos también en el Salmo 31, versículo 13. Salmo 31, versículo 13.
Si lo tiene, me lo indica por favor con un amén. Ok, voy a leer la traducción del lenguaje actual, mis hermanos, así es que ponga ojo a ese versículo. Mire lo que dice David, otra vez David hablando, el rey David hablando. Ahora en el Salmo 31, verso 13, anote esa cita por favor. Dice David, ojo, mucha gente habla mal de mí. Mire lo que dice David, no dice la gente habla mal de mí, no dice mucha gente habla mal de mí. Y hasta a mí llegan sus chismes, dice, de que parezco un fantasma. Todos se han puesto en mi contra y hasta quieren matarme, decía David. Oiga, si alguien tenía enemigos era el rey David. Y él dice, muchos, diga conmigo muchos, mucha gente habla mal de mí. Entonces la segunda verdad, hermanos, me encanta este punto, porque cuando se trata de ungir a alguien, escúchame, no solamente Dios no consulta con tu pasado, sino que Dios no toma en cuenta la opinión de otros para ungirte. Imagínate si Dios tomara en cuenta la opinión de la gente para ungirte. A ver, hermano Luis, vamos a preguntar en su colonia, vamos a preguntar en su trabajo, si es que pudiera yo ungirlo o no. No, Dios no hace consultas, Dios no hace encuestas, hermanos. Dios no toma en cuenta la opinión de los demás. Alguien tiene que decir amén a esto. Me encanta este punto porque cuando se trata de ungir a alguien, Dios no toma en cuenta la opinión de otros. ¿Y sabes por qué no toma en cuenta la opinión de otros, hermanos? Porque Dios no necesita la opinión de los demás. Él sabe cómo eres. Él sabe cómo soy. Apunte esto, por favor, si usted es de los anotadores. Apunte esto. La opinión de la gente no determina la unción o el nivel de unción en tu vida. Se lo voy a repetir. La opinión de la gente no determina la unción o el nivel de unción en tu vida. Esto le compete meramente a Dios. Así es que no te preocupes si la gente habla mal de ti, a menos de que sea verdad. Si cuenta chismes, si quieren matarte, como decía David, hermano, todos los que estamos aquí, todos, sin excepción a nadie, todos tenemos nuestros detractores. Todos, no hay nadie que se escape, hermano, aquí en esta iglesia y en todas las demás, de alguien que hable mal de ti. Si tú pensabas que eres muy popular, si tú pensabas que a todo el mundo le caes bien, te tengo malas noticias. Hay gente que habla mal de ti. Y discúlpame, pero alguien te lo tenía que decir. Hay gente que habla mal de ti. Hay gente que habla mal de ti. La buena noticia es que Dios no envía esa unción por un consenso general o de la gente. Dios no toma en cuenta la opinión de la gente para bendecirte. Así que no te desgastes. Así que no te preocupes tratando de darle gusto a la gente. Porque hay mucha gente, hermano, que se desgasta y hace lo imposible, gasta dinero por darle gusto a la gente. Y la realidad es que a la gente nunca vas a terminar por darles gusto. Es que no te desgastes. La gente ya tiene una opinión de ti. Hagas lo que hagas, la gente ya tiene una opinión de ti. Es más, escúchame lo que te voy a decir. Para muchos, tú ni deberías estar en la iglesia, en una iglesia como esta. De veras. Y cuando se refieren a ti, dicen, ay sí, ¿a poco él va a la iglesia? Sí, va a la iglesia. Pues no debería, porque y esto. Y etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que si por ellos fuera, tú ni siquiera deberías de estar en una iglesia como esta. Porque ya tienen una opinión de ti. La gente habla por hablar. Pero es Dios quien toma la decisión. Aquí va de nuevo. Es Dios quien toma la decisión de ungirte. Note la expresión de David en el Salmo 31, verso 13. Dice, mucha gente habla mal de mí. Oiga, si hablaron mal de David, si hablaron mal de Cristo, ¿qué te hace pensar que de ti no hablan mal? A Jesús lo criticaron de pecador, que comía con publicanos, con pecadores. Es más, le dijeron que hacía los milagros a través de demonios. Imagínate. Y David lo sabía.
David estaba al tanto de lo que la gente pensaba de él, y en el Salmo 31 que acabamos de leer dice: mucha gente habla mal de mí. Afortunadamente para nosotros, hermanos, la opinión de la gente no cambia la decisión de Dios. Afortunadamente para nosotros, la opinión de la gente no cambia la decisión de Dios. Mira lo que la gente opinaba de David, nada más para que te des una idea, hermanos. Y podemos hacer una semblanza de toda la vida de David. Y vemos que David siempre estuvo bajo la crítica, bajo el ojo crítico, hermano, desde jovencito. Su padre, por ejemplo, su propio padre Isaí, veía a David como un error de su pasado. Él decía: yo tengo 7 hijos, el número perfecto en la familia, hermano, lo tenía Isaí. Tenía todas las de ganar, 7 hijos y todos varones. Pero cuando le preguntaban: ¿son todos sus hijos? Híjole, yo creo que se sonrojó Isaí y dijo: pues no somos tan perfectos como la gente piensa. El negrito, el sorullo. Y a veces nosotros pensamos que tenemos la familia perfecta. Hola. O a veces queremos guardar la apariencia de que tenemos el matrimonio perfecto. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y la gente habla, y la gente sabe, y la gente chismea. Chismea es una palabra en griego, ¿verdad?, para decir que hablan mal de ti y de mí. David lo sabía. Pero la gente opinaba de él, hermanos, y su padre, por ejemplo, veía a David como un error de su pasado, como algo que no tuvo que haber pasado, como si quería borrarlo de su árbol genealógico. Por eso cuando el profeta le dice: ¿son todos tus hijos? ¿Sí? ¿Cuántos hijos tienes? 7, aquí están, mira, formaditos. ¿Son todos? Híjole, no. Sus hermanos, hermano. Sus propios hermanos veían a David como un muchachito intrigoso, metiche, que cuando él iba, cuando estaban en batalla, cuando se estaban enfrentando con Goliat, los hermanos le decían: oye, vete a la casa, tú nada más vienes de morboso, le decían, de intrigoso, de chismoso, váyase a la casa, dile. Sus hermanos, el pueblo también tenía un criterio de David, hermanos, y no era muy bueno. El pueblo veía a David como un simple pastorcillo de ovejas solamente. El rey Saúl tenía también su propio criterio de David, hermano. Veía a David como un jovencito inexperto. Por eso lo viste con sus ropas y David dice: no puedo caminar con ellas. Y David dice: híjole, ¿qué va a hacer este jovencito contra ese gigantón? Note, todos tenían una opinión diferente de quién era David. Todos tenían una opinión diferente. Pero para Dios, yo dije, pero para Dios, David era mucho más que eso, hermanos. David era mucho más que un simple pastorcillo. David era mucho más que un jovencito intrigoso y metiche. David era para Dios mucho más que un error del pasado que querían ocultar. Para Dios, David era un exterminador de gigantes. Era un receptáculo de la unción de Dios. Era el candidato que Dios estaba buscando para depositar su unción fresca, para hacer un cambio de aceite en su vida. Para Dios, David era un exterminador de gigantes. Para Dios era un héroe nacional. Para Dios, David era el futuro rey de Israel. Para Dios era el ungido de Jehová. Mira cómo la gente piensa de ti una cosa y Dios piensa otra muy diferente de ti. Escúchame, la gente tiene una opinión de ti. Tu esposa puede tener una opinión de ti. Tu suegra puede tener una opinión diferente de ti. Pero Dios tiene la última palabra. Yo dije, Dios tiene la última palabra. Y créeme, aún así, Dios te quiere ungir. Dios te quiere ungir. Por eso te digo, yo quiero que este mensaje llegue hasta lo más profundo de tu corazón y que toque la fibra más sensible de tu espíritu y que tú anheles esta mañana decir: yo quiero esa unción en el nombre de Jesús. Así que cuando se trata de ungir a alguien, hermanos, estamos hablando del aceite. Número 1, dijimos, Dios no consulta con su pasado para ungirlo. Gracias a Dios por ello. Número 2, Dios no escucha la opinión de las personas tampoco. Él decide ungirte y no levanta un consenso o una encuesta a ver quién es más popular o menos popular. Dios elige ungirte. Y número 3, muy importante, si tú eres de los que lleva
las anotaciones por ahí en orden. Número 3, apunta esto. Dios no mira las apariencias para ungirte. Dios no mira las apariencias para ungirte. Para nosotros, los seres humanos, es muy importante la apariencia física, la apariencia exterior. Por eso es que nos peinamos, nos rasuramos, nos vestimos, porque queremos causar una buena imagen, una buena impresión. Porque por ahí hay un protocolo social que dice que la gente, como te ve, te trata. Y esto es una falacia, hermanos, al menos en el cielo. Hay mucha gente que puede vestir bien, conducir un buen auto, pero a lo mejor tener una deuda de miles y miles de pesos por traer ese carro. Quizás su corazón, carguen con un corazón corrompido, de malos deseos, y eso no se ve. Solamente lo que vemos es el exterior. Y mucha gente se impresiona, ¿verdad?, por el exterior y dice, wow, me saludó el hermano, me saludó el pastor, o me saludó el licenciado. Hasta se toman fotos ahí, ¿verdad?, con los candidatos, tiempo de elecciones. Se toman fotos con el artista, orgullosos. Pero ¿quién ve el corazón, hermanos? A lo mejor si usted viera el corazón de esa gente, diría, no, ni de lejos siquiera me tomo una foto con él. Porque Dios no mira el exterior. Donde Dios concentra su atención, ¿es donde, hermanos? En el corazón. ¿Y quién conoce mejor tu corazón y el mío que Dios? Dios no mira las apariencias para ungirte. Dios no mira el exterior. Primera de Samuel 16:7, por favor. Vamos a ver qué dice la Escritura. El versículo que leímos hace unos minutos al inicio, Primera de Samuel. Primer libro de Samuel, no es primera, es primer libro de Samuel. Capítulo 16, versículo 7. Si lo encuentra o lo encontró, por favor dígame amén. Muy bien. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Voy a leer la misma versión que tienes en tus manos, iba a leer la Nueva Traducción Viviente, pero vamos a leer el verso 7 juntos. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Dos cosas, hermano, dos cosas diferentes. Uno, no mires a su parecer, o sea, su físico, su rostro, su semblante, ni a lo grande de su estatura, porque yo, ¿qué dice? Lo desecho.